Hola, os voy a explicar en este vídeo algunos aspectos muy básicos, fundamentales a la hora de presentar un documento académico o un trabajo escrito. Si tenéis, como veis en pantalla, un texto en Word como este, vais a trabajar básicamente con dos pestañas, la pestaña Disposición y la pestaña Inicio. Desde la pestaña Disposición nosotros vamos a establecer los aspectos básicos del documento. Uno es el tamaño, que vamos a dejar el tamaño que viene por defecto, es decir, un papel A4, que nos servirá perfectamente si tenemos que imprimir esto después. La orientación, que puede ser vertical o horizontal, y generalmente trabajaremos siempre en un documento académico con orientación vertical. Y los márgenes, que podéis dejar los que vienen por defecto o desde aquí, yendo a márgenes personalizados, podéis establecer los márgenes que queráis. Vale, nunca recomiendo margen menos de 2 ni más de 3 en condiciones generales, pues 3 para los 4 márgenes, superior, inferior, izquierdo y derecho, o 2,5. Son cifras correctas. Y eso relativo a la pestaña Disposición. Y después tenemos la pestaña Inicio. Nosotros desde la pestaña Inicio manejaremos básicamente las propiedades de la fuente, que tenemos en este grupo de aquí, el tipo de letra, por ejemplo, y las propiedades del párrafo. Para trabajar con las propiedades de la fuente, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el texto al que queremos aplicarle propiedades de fuente o propiedades de párrafo. Vemos que este texto está escrito en el tipo de letra Comic Sans. Es un tipo de letra que no deberíamos usar nunca para entregar un trabajo o para un documento académico. Yo os recomiendo 3 tipos de letra, como pueden ser Arial, Times New Roman o Verdana. Vamos a usar en este ejemplo Arial. El tamaño para esos 3 tipos de letras debería ir entre 10 y 12. ¿Vale? Aquí tenemos 11, en este ejemplo está bien, pero menos de 10 es poco y más de 12 nunca, porque da la sensación de que queréis rellenar espacio para ocupar más folios. Nos quedamos con el 11. Desde aquí ponemos si queremos negrita, cursiva o subrayado, que tiene que estar justificado por esa presencia de esa negrita, cursiva o subrayado, no subrayar todo ni poner todo a colores negrita. Y el color del texto debería ser siempre negro, ¿vale? Obviamos colorines. Y la opción de destacar también la utilizamos lo menos posible, a no ser que esté muy justificado. Os recomiendo no usarlo nunca, ¿vale? Color negro y resaltado que no haya. Y después accedemos ya a las propiedades de párrafo. Las propiedades de párrafo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la alineación del texto. Por defecto os va a aparecer el texto así, alineado a la izquierda. Veis que está por aquí en línea. Esto sería alineado a la derecha, centrado, pero nosotros siempre entregaremos un texto justificado. Si os fijáis en los libros de texto, todos los textos vienen justificados, es decir, se ve que viene en línea por la izquierda y que viene en línea por la derecha. Nunca presentéis ningún documento que no esté justificado. Eso es fundamental. Y el resto de propiedades accederemos a ellas pinchando aquí en esta flechita. ¿Qué propiedades son? La sangría. Podemos dejar el texto sin sangría o poner una pequeña sangría de 0,5, la izquierda no, perdón, 0,5 de sangría de primera línea, para que la primera línea esté un poquito desplazada a la derecha, como aparece en muchos libros, para que se vea que empieza ahí el párrafo. Y además de la sangría, el resto de propiedades de párrafo que debemos modificar es el interlineado, que generalmente utilizaremos siempre un interlineado de 1,5. Veis que los espacios entre las líneas aumentaron un poquito y el texto es mucho más visible y más fácil de leer. Y la tercera propiedad, después de sangría y el interlineado, es el espaciado. El espaciado es el espacio que nosotros tenemos entre párrafos. Veis que aquí los diferentes párrafos están pegados. Yo visualmente no veo dónde empieza un párrafo y dónde termina otro. Y eso no puede ser. Por lo tanto, seleccionamos el texto y en las propiedades de párrafo establecemos un interlineado anterior o posterior. Tamaño recomendado, por ejemplo, pues un interlineado posterior de 12 puntos. Ahora ya veis mucho más claro al ver así el texto a simple vista, si yo bajo aquí el zoom, dónde empiezan y dónde terminan los párrafos. ¿Qué nos faltaría a esto? Pues nos faltaría algún detalle como centrar el título y ponerlo en negrita, o los
los nombres de los ejercicios o los títulos, ponerlos también en negrita para destacar el documento. Y para terminar, muy importante, veis que aquí hay varios ejercicios, el 1, el 2, el 3. Es muy importante que le deis a Enter para dejar un espacio entre ejercicios. ¿Vale? Yo aquí no veo dónde acaba el 2 y dónde empieza el 3. Si hago un Enter antes de supuesto 3, aquí veo perfectamente que esto es el supuesto 1, se lee perfectamente, este es el supuesto 2 y después va el supuesto 3. Visualmente es mucho más atractivo. Y para terminar, el documento debería ir nombrado en algún punto y podemos hacerlo insertando un encabezado o un pie de página. Para insertar el encabezado de una forma sencilla, me pongo aquí, en el margen superior, y si hago doble clic, accedo al encabezado. Y pongo, por ejemplo, aquí el nombre y los apellidos. Y a esto le puedo dar formato, el formato que yo quiera. Puedo poner, pues, este tipo de letra y pongo alineación a la derecha. O a la izquierda o al centro, donde queráis. Y con el pie de página lo mismo. Uy, que me escriben mal las tildes. Lo centro aquí y lo pongo en negrita. Saldríamos dándole a la tecla de escape y aquí tendríamos un documento ya para presentar. Lo último sería guardarlo y recordad siempre que a la hora de guardar el documento debe tener un nombre significativo, que cuando yo vea el documento, que cuando el documento lo enviéis por correo, haga referencia a ese contenido. Por ejemplo, supuestos tema 1 o supuestos comunicación escrita.